Hola, bienvenidos a Nivel Delicia. Yo soy Elena y en este video te voy a enseñar a hacer esta técnica de decoración que se ha puesto muy de moda en Instagram. Si tienes Instagram, sígueme por allá, que yo también tengo Instagram. Es una técnica de decoración que está muy fácil, se llama Cake Top Forward. Espero que lo haya dicho bien y si no, que me corrijan todos mis amigos que hablan inglés. Está muy fácil, en realidad es una técnica para facilitarnos el trabajo a los que hacemos los pasteles. Y si quieres ver cómo se hace, vamos a empezar con el video. Esta técnica de decoración, en vez de poner las capas del bizcocho como así acostadas, pues lo vamos a hacer en arco. Y pues dependiendo del molde que estés usando, puedes sacar incluso hasta 2 pasteles. Creo que mi favorito es el de la donita, el osito y el arco iris, pero tú puedes dejarme en los comentarios cuál es el que más te gustó. De hecho, he visto que en Instagram hay unos como muy artísticos, con técnicas ya, por ejemplo, como de flores o más abstractos, pero pues no sé, cada quien es libre de hacer la decoración que prefiera. Sin embargo, yo te doy algunas ideas como para facilitarte si todavía no tienes como mucha experiencia con la crema de mantequilla. En esta ocasión yo estoy usando la receta de bizcocho de naranja que te compartí hace unas semanas. Te la voy a poner por aquí y en la descripción del video, pero obviamente tú eres libre de escoger el bizcocho que tú prefieras y el relleno también que más te guste. Y bueno, para hacer este pastel yo ya tengo aquí mis panes, mis bizcochos fríos. Los envolví en plástico y los dejé toda la noche como generalmente hago. La receta que estoy usando es el pastel de naranja, pero puedes usar la que tú quieras. Yo le puse a este nada más una cucharadita de canela. En la descripción te voy a dejar más opciones. Lógicamente tú lo puedes hacer del sabor que tú prefieras. Te voy a dejar ahí algunos pasteles de vainilla, de limón, de chocolate. Lo puedes hacer como tú quieras. Y también te voy a poner la receta de la crema de mantequilla que estoy usando. Si lo haces con un pastel muy grande, obviamente sí se puede, simplemente tendrías que poner más capas de bizcocho hacia atrás para que tenga un soporte. En esta ocasión, la medida que estoy usando, usé el molde de más o menos son 15 centímetros y medio o 16 centímetros y uno pequeñito que tiene un diámetro de 10 centímetros. Entonces voy a partir mis bizcochos, voy a cortarles la pancita, los voy a nivelar. Los voy a rellenar. Para rellenar yo voy a usar mi receta de frosting de queso crema. Si quieres que te quede más consistente, le puedes poner un poco más de mantequilla. Yo la estoy haciendo así tal cual. Y bueno, te voy a dejar todas las recetas aquí abajo en la descripción. Y entonces voy a empezar por nivelar los bizcochos. De una receta saqué estas 3 medidas y lo que voy a hacer es hacer 2 diseños con una receta. Entonces ahorita te voy a mostrar aquí. Siempre para nivelar tus bizcochos es importante que uses un cuchillo de sierra para que el corte sea más limpio y sea todo como más fácil. Y ya que tengo los bizcochos todos nivelados y cortados, entonces ahora los voy a rellenar. En esta ocasión no voy a poner un puntito de betún que es para fijar el bizcocho porque ahorita lo vamos a cortar y pues la idea es levantarlo. Entonces voy a empezar a rellenarlo. Voy a hacer el corte. De hecho, lo puedes hacer si quieres de la mitad, si quisieras sacar 2 pasteles de medio arco, pero pues la idea es que se vea más grande, así es que voy a hacer este corte y igual siempre con un cuchillo de sierra para que el corte salga lo más recto posible. Y ya que lo tenemos así, entonces ahora sí vas a elegir la base en donde lo vas a poner. Yo lo voy a dejar en esta base y aquí lo único que tienes que cuidar es que no quede inclinado, o sea que el corte haya sido tan recto, tan parejo, que no quede torcido hacia ningún lado. Si tú vieras que es necesario rectificar el corte, puedes hacerlo. Yo aquí veo que ya quedó nivelado.
o si fuera como muy poquito el ángulo, simplemente pues lo enderezas hacia donde tiene que quedar más recto. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar la primer capa con crema de mantequilla. Yo estoy usando la crema de mantequilla que te voy a dejar por aquí, ya te compartí esa receta, a mí me gusta mucho, pero puedes usar la crema que tú prefieras. Entonces lo que voy a hacer ahorita es embetunar. Voy a usar esta boquilla que es la 798 de Wilton. Esto es porque, no sé, con esta siento que avanzas mucho más rápido y te va a quedar más parejito. Entonces voy a rellenar la manga y ahorita te muestro. Así que solamente aplicas la crema en mantequilla y así es como quedan. Espero que este video te haya gustado. No es cierto, ahora sí vamos a ver cómo se hacen. En esta ocasión quise mostrarte la aplicación de betún con manga pastelera usando esta boquilla, especialmente si vas empezando a decorar. Hacerlo de esta forma es muy fácil, vas aplicándolo de esta manera haciendo una presión constante con la manga y después cuando ya hayas terminado de aplicarlo todo vas a retirar el exceso con una espátula. Y ya entonces lo único que hago es ahora nivelarlo con la espátula. Igual estoy usando esta espátula de ángulo y una vez que ya lo tenga lo voy a llevar a refrigerar y eso voy a hacer con el resto de los bizcochos. A la primera aplicación o esta primera capa de crema se le conoce como crumb coat y no debe de ser ni muy gruesa ni muy delgada. Nos sirve para sellar las boronas y que éstas no se noten cuando hagamos la aplicación final. Yo prefiero hacerlo directamente con la espátula, pero quería mostrarte las dos opciones. Hacerlo con boquilla te ayuda para que no batalles con las boronas, sobre todo si eres principiante, y puedas distribuir la crema uniformemente con el mismo grosor. Sin embargo, una vez aplicada con boquilla, te recomiendo retirar el exceso para que no te quede muy gruesa esta primer capa. Y ya terminé de aquí de dar la primer capa. Esta no te tiene que quedar perfecta, sin embargo pues intenta hacerlo lo más lisa posible para que tenga un mejor acabado cuando le demos la capa ya con el color. Si quieres puedes hacerlo con espátula o como te mostré con la boquilla. Y ahora los voy a llevar a refrigerar. Y lo que voy a hacer después es darle color al betún, dependiendo de los colores que tú vayas a usar. Lo único que te recomiendo es que uses colorantes en pasta o en gel. Entonces voy a llevar estos al refrigerador. Y me han preguntado que cómo se le da color a la crema y es simplemente poner el colorante que quieras en el betún, mezclas con algo que no incorpore aire. Yo uso siempre colorantes en gel. Para esta decoración voy a necesitar 2 tonos de color rosa y también para los detalles puse en una manga pastelera con una boquilla del número 6 color negro. Este nada más es para hacer los detalles como los ojitos, la boquita, etc. Voy a empezar a cubrir toda la parte que no quedó completamente cubierta con la primer capa y ahorita te voy a mostrar cómo lo voy a ir alisando. Una vez que se enfrió la primera capa de betún, aplico la que será la capa de color con mi espátula. En este caso es color rosa porque será un cerdo. Pongo suficiente cantidad y después paso un alisador por los costados para retirar el exceso y que vaya quedando liso. Aquí ya tengo las dos partes laterales alisadas, entonces ahora para hacer esta parte tengo aquí un trozo de... Tengo aquí un trozo de acetato y lo que voy a hacer es pasarlo con cuidado para alisarlo y después lo voy a llevar nuevamente a refrigerar para que endurezca. Siempre te recomiendo usar acetato para alisar las partes curvas en los pasteles. Y una parte clave en estas decoraciones es llevar a enfriar entre 5 y 10 minutos antes de corregir la decoración, porque la mantequilla del betún se endurece y eso nos permite hacer las correcciones sin estropear la decoración previa. Yo iba haciendo los detalles y lo llevaba a enfriar antes de corregirlo. Por ejemplo, aquí pongo la crema para hacer el hocico, pero la llevé a enfriar antes de perfeccionarlo. Solo que corté cada vez que la llevaba a enfriar para no extender tanto el tiempo del video, pero como puedes ver, aquí la crema se ve más sólida y es por eso que puedo corregir con el acetato sin que quede todo embarrado.
Hice los detalles como las mejillas y los ojitos y llevé a enfriar nuevamente antes de hacer la corrección en una de las mejillas, como puedes ver aquí. Es como si estuviera resanando y cuando está frío es todo más fácil. Aquí puedes notar que puedo hacer los poros de la nariz sin que quede embarrado porque la crema ya endureció al llevarla unos minutos al refrigerador y al final yo quise hacerle unas patitas con color negro. Para este segundo pastel hice lo mismo de dar la segunda capa de crema e irla alisando, tanto por los costados como por la parte de arriba con el acetato, pero en esta ocasión usé la crema sin colorante. Y por ejemplo, ahorita ya lo saqué del refrigerador, está más frío y en este momento lo que voy a hacer es quitarle con un cuchillo esta parte que es el sobrante que nos quedó cuando alisamos la parte de arriba. Y esto lo hago igual cuando la crema ya ha endurecido porque resulta más fácil y así quedan menos marcas. Estoy segura que este deli tip de ir enfriando va a facilitarte mucho la decoración. Déjame en los comentarios si ya lo conocías. Acá estoy aplicando la parte interna de las orejas de este que será un osito. Al final te mostraré cómo arreglarlas. Ahora hago las facciones con betún en color negro con la boquilla número 3. Yo primero hice unas ligeras marcas sobre el pastel con un palillo y la verdad es que me cuesta mucho trabajo hacer los detalles en los pasteles que son para los videos porque tengo que acomodarme para no tapar la cámara. Por eso me tiembla tanto la mano. Al final le puse unas mejillitas en color rosa y ahora vamos con el siguiente pastel. Este pastel será una sandía, por eso hice esta plantilla con una hoja de papel que quedará exactamente del mismo tamaño que el arco del pastel, pero le hice un segundo corte de poco más de 1 centímetro y en este caso vamos a usar las dos partes. Igual que en los casos anteriores, una vez que se enfrió mi pastel con la primera capa de betún, puse esta primera parte de la plantilla y comencé a aplicar la crema en color rojo, primero con espátula y después con un alisador. Y no te he dicho esto, pero es más fácil aplicar la segunda capa de betún, porque la primera ya está fría, entonces la segunda se adhiere mejor. Además que toma un poco de esa temperatura fría y eso facilita el alisado. Hice eso por los dos lados del pastel, le quité la plantilla y lo llevé a enfriar por 15 minutos. Una vez frío, cuando tocas el pastel y ya no se te viene el betún en los dedos, vas a ocupar la segunda parte de la plantilla. La pegas de esta forma un poco con los dedos y enseguida aplicas la crema del color verde por todo el arco y también por los laterales justo por encima de la plantilla. Nuevamente alisas con el acetato y llevas tu pastel a enfriar durante 10 minutos. Cuando pase ese tiempo, retiras la plantilla con cuidado, llevas a enfriar y después pones una línea con betún en color blanco. Te recuerdo que cada vez que aplico algún detalle, llevo a enfriar el pastel. Al final hice los detalles como ojos, boca y las semillas con color negro. También le hice las mejillas usando el betún color rosa y 2 puntos de brillo en los ojos con betún blanco. Este pastel será como una donita, bueno, en realidad va a ser media donita. Por eso estoy escarbando un poco de esta parte para hacerle el centro. Tú puedes hacer la figura que tú prefieras. Yo les compartí algunas imágenes que tomé como referencia para hacer estos pasteles a los que son miembros de mi canal. Si quieres apoyar mi canal, recuerda que ahora puedes hacerte miembro. Te voy a dejar toda la información aquí en la descripción de este video. Y en ocasiones por ahí les hago algunas publicaciones que son solamente exclusivas para miembros. Yo usé un colorante nude para cubrir la parte de arriba del arco y también por los costados. En esta ocasión yo lo hice con la espátula y también apliqué el color en el centro de la donita. Alicé un poco igual que lo hice con los pasteles anteriores y lo llevé a enfriar unos minutos antes de aplicar el betún en color rosa. Una vez que lo apliqué, lo llevé nuevamente a enfriar por 5 minutos antes de alisar el betún con un acetato. Y estaba pensando que la verdad hubiera tenido un mejor acabado si lo hubiera hecho con una plantilla igual que hice el de la sandía. Aunque al final me gustó mucho cómo quedó, bueno, pues te recomiendo que hagas una plantilla para que luzca más prolijo.
Finalmente le hice los detalles de los sprinkles con betún en diferentes colores, usando boquillas del número 2. Y con mucho cuidado lo despegué de la base con una espátula, y en realidad este fue el único pastel que cambié de la base. Te recomiendo que elijas la base desde el principio para que no tengas que estarlo manipulando. Este pastel igual ya está frío y alisado. Yo decidí que la parte del arco quedara en color rosa y lo único que hice fue marcar con la boquilla 1A en estos espacios el grosor que tendrá cada una de las líneas de betún. Si quieres que te quede una mejor aplicación, también puedes usar una plantilla como lo hicimos hace un momento con el pastel de sandía. La otra opción será lo que voy a hacer aquí, que es aplicar el betún con la boquilla 1A de esta forma alrededor del arco, y vas a hacer así con cada uno de los colores. Aquí ya terminé de aplicar los colores y me cuesta mucho trabajo estarlo haciendo la decoración sin atravesarme en la cámara. Pero bueno, una vez que termines de aplicar los colores, si quedan imperfecciones, no trates de corregirlas cuando estás aplicando el betún. Mejor vamos a llevarlo a refrigerar y ya que esté frío hacemos las correcciones. Y esto nos permite que la mantequilla lo solidifique y entonces va a ser más fácil. Entonces ahorita lo voy a llevar a refrigerar. Después de enfriarlo, perfeccioné con un alisador la parte de los colores y encima hice unas nubes con la crema en color blanco. Una vez que estaban frías, perfeccioné con un acetato y finalmente le puse estos detalles como ojos, boca y mejillas. Y ahora aquí te muestro cómo corregí las orejas del pastel de osito una vez que el betún ya estaba frío. Recuerda que por aquí en las tarjetas te voy a dejar la crema de mantequilla que estoy usando para esta decoración, y si haces esta o cualquier otra decoración o cualquier receta del canal, me puedes enviar tu foto por Instagram o por cualquiera de mis redes sociales. Y recuerda que también ahora, si quieres apoyar directamente a mi canal, puedes hacerte miembro. Te voy a poner esa información abajo en la descripción del video. Y si por el momento no puedes, no te preocupes, también me ayudas un montón cada vez que compartes mi video a otras personas. De hecho, si este video te llegó porque alguien te lo compartió, es porque tienes que hacerle alguna de estas decoraciones. Y si quieres que alguien te haga este pastel, entonces compártele este video. Si quieres elegir el siguiente video, recuerda participar en las encuestas que hago aquí en YouTube en la sección de comunidad y también por mi cuenta de Instagram. Yo soy Elena y nos vemos hasta el próximo video. Bye.